Bienvenidos a todos, yo soy Rachel Campos Duffy. Lo que viene, el presidente Trump está redoblando sus planes de deportación masiva con un nuevo objetivo, las ciudades santuario. También el presidente Trump está haciendo todo lo que puede para mantener un delicado equilibrio mientras la incertidumbre continúa en el Medio Oriente. Una sobreviviente rehén de Hamas, cuyo novio aún está en cautiverio, está aquí con un mensaje fuerte para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. También el Papa León XIV está haciendo un pitch a la generación más joven en el estadio de béisbol de los White Sox. Hablamos con el teólogo Jonathan Morris sobre el regreso a Chicago del Papa León y el relato de la historia de México sin los cambios woke que han estado enseñando durante años en las universidades. Fox Noticias empieza ahora. Que ojo, el centro del Imperio Español nunca fue Madrid. Siempre fue la Ciudad de México. La evidencia de que no hay conquista y de que construimos un imperio está frente a nosotros, pero las narrativas son más poderosas que la realidad. Y tú puedes estar viendo eso y decir, ¿dónde está el oro que nos robaron los españoles? Pues ahí, cabrón, ahí está. O sea, hay oro de 24 quilates y eso costó dinero. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. En estos días, la historia de México es un juego de culpas y dependiendo de quién la cuenta, México a menudo es la víctima y España el opresor imperialista. Básicamente, es lo que hizo el charlatán historiador Howard Zinn con la historia americana, viendo todo a través del prisma marxista de opresor y oprimidos, víctimas versus victoriosos. Durante décadas, las universidades en los Estados Unidos y América Latina enseñan a los estudiantes que las actuales luchas económicas en México y América Latina son todas porque España invadió el Nuevo Mundo, robó la riqueza y el oro y arruinó la cultura nativa. Esta versión de la historia mexicana ignora completamente todas las maneras en que la región se benefició de España. Nueva agricultura, animales, arquitectura, lenguaje y religión. Se refleja en las actitudes de demasiados jóvenes latinos hoy en día. Miren. Estamos en la bahía de Castillo. Seguramente aquí llegaron los barcos de los españoles a recoger todo el oro y asesinar a los indígenas. ¿Usted cree que Colombia estaría mejor o peor si no hubiesen llegado ellos? Bueno, si nos hubieran conquistado los ingleses, estuviéramos mejor. ¿Cómo crees que sería Colombia si no hubiesen llegado los españoles? Digamos que los españoles nos robaron mucho a lo que acá Colombia fuese, digamos que un país muy rico. Should Mexicanos call themselves Latino or Hispanic? I believe both terms are incorrect. Latino completely excludes and denies our indigenous heritage. It promotes the idea that we are exclusively European, Latin, which is Portuguese, French, Spanish, Italian, when we are also indigenous people. We are a native people. And the same thing with Hispanic, it promotes the idea that we're just Spaniard or Spanish. It's time to be proud of who we are. Este tema me interesa particularmente por mis padres. Yo soy mestiza. Los padres de mi padre son de Jalisco, México, y mi madre de Madrid, España. Cuando estaba en la universidad, estas lecciones de historia woke me confundían y me frustraban. Era como si no pudiera tener ambas identidades. Era o la conquistada o la conquistadora. La presidenta mexicana de izquierda, Claudia Sheinbaum, ama narrativas marxistas de indígenas buenos, españoles malos. Aquí está durante el Día Internacional de la Mujer participando en una ceremonia indígena pagana. Dios, Padre y Madre, te venimos en este momento a pedir iluminación, fuerza. Gracias, Shirabativi. Gracias, Padre Sol, donde nuestro cuerpo descansa en el anochecer. Y le decimos a nuestra Soná, nuestra madrecita Luna, gracias por el descanso de nuestro cuerpo. Le pedimos a nuestra madrecita Tierra
historiador y autor mexicano está captando la atención de millones en las redes sociales, derribando la narrativa que se ha vuelto más poderoso que la realidad. El historiador y autor mexicano Juan Miguel Zunzunegui está conmigo ahora. Bienvenido, Juan Miguel. Hola Rachel, ¿qué tal? Encantado. Qué bien. Para los que no reconocen el término la leyenda negra, explica lo que es. Pues mira, una leyenda negra, pues es básicamente cuando tus enemigos cuentan tu historia. Si hablamos de la leyenda negra española, pues estamos hablando de la historia de España contada por los enemigos de España. No hay mayor enemigo de España que el Imperio Británico, el imperio que estuvo 300 años luchando por destruir el Imperio Español. Y las guerras, y los ingleses siempre han sido muy buenos en eso, no se llevan únicamente en el terreno de las armas, donde durante muchísimo tiempo España era superior. Hay que llevarlo al terreno de las narrativas, de las historias, de las leyendas. Y claro, es la narrativa anglosajona en México y en España y en toda la América hispana la que nos cuenta esta versión de aquí en América todo era un indigenismo perfecto, aquí no hacía falta nada, llegaron los españoles que eran, según la leyenda negra, lo más atrasado del planeta, aunque fueran de hecho los únicos que fueron capaces de llegar. Y entonces la historia de que a partir de ahí todo es una tragedia porque nada bueno trajo España, cuando todo lo que hoy nos gusta a los hispanoamericanos de nuestros países es español. Eso es la cosa que es tremenda, ¿no? Si tú le preguntas a un mexicano, oye, ¿qué es lo que más te gusta de México? Te va a hablar de las catedrales, de los pueblos virreinales, de la comida, de la música, de la gastronomía, del tequila, del mariachi, de la charrería. Te va a hablar de catedrales, de barroco, de neoclásico. Te va a hablar de cosas que son 100% virreinales. Te va a hablar de las cosas que se construyeron durante 300 años. Porque claro, la leyenda negra te dice España solo destruye. La realidad histórica te dice durante 300 años, españoles e indígenas juntos construyeron una civilización. Para mí esa es una verdad histórica que tiene. Luego me dicen, ¿y en qué te basas? Bueno, pues en la evidencia. Es que ahí frente a ti están las catedrales, los colegios, las universidades, los hospitales, los caminos, los acueductos, las ciudades y los pueblos que se construyeron entre españoles e indios durante 300 años. Recordando además que durante esos 300 años la esclavitud indígena siempre estuvo prohibida en América, prohibida desde 1504. Fue reiteradamente prohibida a lo largo de todo el virreinato y sin embargo todas nuestras historias giran en torno a que los americanos eran esclavos de los españoles, lo cual es mentira. Sí, y por eso tú dices que no hubo una conquista. Y también no se habla mucho de los aztecas, porque los españoles vinieron y el imperio de azteca era un imperio pagano, ya sabemos, pero también sangriente, ¿no? Pues a ver, tan sangriento como que cuando llegan los españoles, estamos hablando de 1519, cuando llega Cortés, el Imperio Mexica está en su momento de máxima expansión y extraen unos 40 corazones al día. 40 corazones al día quiere decir 1,200 corazones al mes. Estamos hablando de un pueblo que mata a 15,000 personas al año en un mundo donde una ciudad promedio en el lago de Texcoco tiene 10,000 habitantes. Estamos hablando de que los mexica matan una ciudad entera al año. Y además, si te tocan cosas como inaugurar el Templo Mayor, bueno, pues ahí sacrificaron a 20,000 personas, ¿no? Entonces, y no olvidar que los mexica pues no son parte de la gran tradición cultural mesoamericana. Mesoamérica es una civilización con 3,000 años de historia que empieza en el 1500 antes de Cristo. Los mexica invaden esa Mesoamérica por ahí del año 1200. De hecho, los mexica vienen de lo que hoy es Estados Unidos, que es de donde vienen todos los pueblos nahuas, por cierto, ¿no? Y es un pueblo que invade, conquista, somete a los demás pueblos, empieza con esta maquinaria de extracción de corazones, porque eso eran los mexica, y eso es lo que explica que cuando llegan los españoles, ojo con lo que voy a decir, todos los pueblos indios se aliaron con ellos. Ahí es donde se desbarata la conquista. Sí, se unieron con los españoles para conquistar a los aztecas, y los españoles y muchos estaban traumatizados por lo que vieron que estaban haciendo los aztecas.